Hola, mis queridos amigos de Frater TV. Les doy la bienvenida a otro episodio de Los Espíritus Hablan. La semana pasada estuvimos hablando de el sincretismo religioso y la influencia en el espiritismo, ¿no? Muy interesante. Vamos a continuar hoy con Sandra Carrales conversando sobre este importante tema. Bienvenida, Sandra. Y bueno, cuéntanos cómo ha influido en la doctrina espírita actual el hecho que Kardec entrevistaba a varios mediums y espíritus sobre una misma cuestión, buscando la intersección entre las respuestas, mientras que los mediums modernos presentan conocimientos nuevos provenientes de un solo medium y un solo espíritu, por ejemplo, el espíritu X, a través del medium Y. Sí, mira, Kardec, como dijiste, utilizaba la pluralidad de fuentes y el enfoque científico y racional, desde luego. Y este enfoque era comparativo y científico, recopilando respuestas de múltiples mediums y espíritus para validar esa información. Esto le permitía eliminar posibles errores o influencias personales de un solo medium. Al buscar la intersección entre las respuestas de diferentes mediums, Kardec lograba una mayor consistencia y objetividad en las enseñanzas espiritistas, estableciendo una base doctrinal bien sólida. Este método ayudaba a evitar contradicciones y garantizaba que las enseñanzas espirituales no fueran producto de la subjetividad individual, sino de una verdad consensuada por múltiples fuentes espirituales. Ahora, en el conocimiento de un solo medium y un solo espíritu, pues es común que un solo medium canalice información de un solo espíritu guía, como Chico Xavier, como Emmanuel, o Divaldo Franco, o Joana de Angelis. Las enseñanzas de un solo medium y espíritu pueden proporcionar un enfoque más personalizado y profundo en ciertos aspectos, permitiendo un desarrollo detallado de temas específicos. O sea, podemos ir más rápido, pero tenemos nada más una sola fuente, con el riesgo de incorporar puntos de vista que pueden no estar completamente alineados. Y mientras que la metodología de Kardec aseguraba una consistencia doctrinal, el enfoque moderno introduce elementos de innovación y de adaptación. Y esto puede llevar a una mayor flexibilidad y relevancia en la práctica del espiritismo, aunque también puede generar debates sobre la coherencia con las enseñanzas originales, a lo que nos invitó siempre Kardec a cuestionarnos, a hacer ese análisis, a utilizar esa razón para revisar la lógica y la coherencia de lo que nos están brindando estos mediums o estos espíritus a través de esos mediums. Entonces, la metodología de Allan Kardec, basada en la consulta de múltiples mediums y espíritus, estableció una base doctrinal consistente y objetiva para el espiritismo. Y ese es un buen punto el que traes, que una es más rápido que la otra, ¿no? Y en esta época, en el 2024 que estamos ya, todos queremos todo rápido, ¿no? Los niños ya tienen todo a su disposición, entonces no hay esa paciencia que se tenía antes con el proceso científico. La ciencia era algo mucho más lento, donde se tenía que probar más y se tomaba más el tiempo para asegurarse de que todo saliera bien, y eso es el proceso científico, obviamente. Entonces, es un buen punto. ¿Cuál es más importante y cuál es más efectivo? Yo creo que los dos son muy importantes en el sentido que uno brinda una cosa y el otro brinda la otra, pero yo creo que todavía tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y esto ya no es tanto como en la mediunidad. Estamos hablando también en la mediunidad general, que ya sabemos que muchos de nosotros somos medios, la mayoría somos medios de una u otra forma, y que y que nos afecta. Hay que empezar a entender muy bien el hecho de tener discernimiento sobre la información que nos llega, no, como yo digo, no tragar entero,
digerir la información, pasarla por el matiz de la razón, ¿cierto? Cuadrangular, ¿no? Hoy en día que es tan importante eso, el no tragar entero, ¿no? ¿Y cómo se puede observar el sincretismo religioso en las prácticas y creencias del espiritismo moderno? Pues es un fenómeno muy notable. El espiritismo ha incorporado y ha adaptado elementos de diversas tradiciones religiosas, pero también culturales, lo que ha resultado en una práctica rica y diversa. Por ejemplo, con el catolicismo, en muchas prácticas espíritas modernas se observan símbolos y festividades católicas, como son imágenes de santos católicos, pueden estar presentes en los centros espíritas y se celebran días festivos católicos que van junto con las prácticas espíritas. También hay oraciones tradicionales católicas como son el Padre Nuestro, el Ave María, etcétera, o rituales de curación y de bendición que pueden incluir elementos católicos como son las velas, el incienso, las flores, etcétera. Tenemos otra influencia religiosa vienen siendo las cuestiones afrobrasileñas, como son la umbanda o la candomblé. Esto refleja la incorporación de esta parte cultural de entidades, incluso espirituales, que vienen arrastrando y que se manifiestan en estas prácticas también mediúmnicas espíritas. Hay rituales en algunos lugares y también ceremonias que incluyen danzas, cantos y ofrendas. Pueden ser parte de las prácticas de algunos grupos espíritas. La mediumnidad en estas tradiciones también se integra con la mediumnidad espiritista. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la afro-brasileña o estamos hablando de la indígena en lo que viene a ser América y las creencias y prácticas espirituales de los pueblos indígenas de América Latina tienen esa influencia en el espiritismo moderno. La reverencia por la naturaleza, el uso de las plantas medicinales, la comunicación con los espíritus de la naturaleza, pues es bien común. Y algunas prácticas que venían desde la antigüedad, como son las prácticas chamánicas, como la realización de rituales de sanación y de conexión con los espíritus ancestrales. Estamos hablando de mediumnidad. Ya hemos hablado antes de que se manifiesta desde que el hombre es hombre. Entonces, estos pueblos vienen arrastrando esa historia y es bien rica y la traen marcada, por así decirlo, en su piel, haz de cuenta y más en el alma, porque se viene de generación en generación, viene trayéndose hasta lo que es la actualidad. Entonces se integran en esas prácticas espíritas y se trata de una rica historia cultural de cada pueblo que sigue en el camino evolutivo a sus predecesores, lo van acompañando. Las ideas del movimiento de la nueva era también vienen a integrarse con el espiritismo. Aquí estamos hablando de prácticas holísticas, de desarrollo espiritual, de aromaterapia, de terapias alternativas, de la cristaloterapia, del reiki, que puede encontrarse también en algunos centros espíritas, reflejando la influencia del espiritualismo moderno. Y esto no quiere decir que se va a quedar así siempre, simplemente que es algo histórico, algo cultural de la humanidad. Entonces llegará el momento en que pueda desprenderse de todas estas simbologías, de todas estas cuestiones, hasta que deje de ser necesaria. Así es, yo creo que también la ciencia lo va a cambiar en ese sentido, ¿no? Y lo bonito es algo muy importante que encontremos, y Kardec lo dice, que no todo se nos fue revelado con Kardec, ¿no? Que no todo se nos fue revelado. Y yo creo que eso para mí es como un voto de humildad de que no lo sabemos todo y que tenemos que estar abiertos también respetar diferentes fuentes porque como tú dijiste, cada de estas fuentes llegan a Dios, ¿no? Todos llegan a la espiritualidad, todos llegan a Dios, todos llegan al amor perfecto.
todos los caminos, hay unos caminos más largos y hay unos caminos más cortos, pero como espíritas tenemos que respetar todas esas creencias, esa historia, esa cultura y también encontrar nuestra esencia también en el estudio y yo creo que en las bases que nos dio el maestro, ¿no? Yo creo que las bases son verdaderamente importantes porque no podemos perder esa esencia de las bases tan importantes que es el libro de los espíritus, por ejemplo, o el libro de los mediums. Son bases que se puede construir encima y podemos construir encima, pero son bases básicas, importantes, ¿no? Bueno, y cuéntanos, por último, ¿cuál es la importancia de reconocer las influencias externas en el desarrollo de una religión o una filosofía? Pues es crucial reconocer esas influencias externas, Esteban. En el caso del espiritismo, esta práctica permite una comprensión más profunda de su evolución, de su relevancia y también de su adaptabilidad. Las razones por las cuales es importante reconocer estas influencias es, por ejemplo, acerca de la comprensión histórica y contextual. Ese es un punto. Nos permite comprender cómo y por qué surgió el espiritismo. Reconocer las influencias externas promueve una actitud de apertura y de tolerancia hacia otras religiones y filosofías. Y esto es especialmente importante en un mundo cada vez más interconectado y Sí. plural. Sí, esa palabrita. Entender las raíces y las influencias externas del espiritismo facilita el diálogo interreligioso y el entendimiento mutuo, contribuyendo a la paz y a la cooperación entre diferentes comunidades religiosas. Y esto es bien importante porque todos queremos esa paz, que hay que poner ese granito de arena. Entonces estamos hablando de aquí de tolerancia. Entonces reconocer las influencias externas en el desarrollo del espiritismo es esencial para comprender, ya dijimos, su historia, para tener flexibilidad, tener diálogo interreligioso, identidad, evaluación crítica y desarrollo espiritual. Y esta práctica no solo ayuda a preservar la autenticidad y la relevancia del espiritismo, sino que también promueve la tolerancia, el entendimiento mutuo y el enriquecimiento personal y colectivo. Entonces, pues sí es bien esencial, es muy importante para todos, Esteban. Qué bien, ¿no? Sandra, qué buen programa, de verdad, muy, muy, muy chévere, muy interesante. Yo creo que es una gran lección para cada uno de nosotros que la evolución, no solo nuestra, sino la evolución del espiritismo, requiere humildad, ¿verdad? Porque si no va cambiando el orgullo y la humildad, perdón, el orgullo y el egoísmo pueden interferir y cambiar tal cual como lo hicieron en las religiones del pasado, ¿no? Y todo, en todas las creencias que van evolucionando, seamos responsables y hagámoslo con humildad y con caridad, como tú decías, porque es así que vamos a continuar con la esencia del amor, ¿no? Porque es que eso es lo más importante. Qué bonito, de verdad, este programa y yo creo que a todos nos gustó mucho. De verdad te agradecemos de todo corazón por ayudarnos y por participar. Al contrario, Esteban, dijiste una parte bien hermosa, la esencia. La historia en esencia nos conecta con el pasado y Mm. nos guía hacia un futuro más informado y consciente. Por eso es muy hermosa la historia, aunque hay personas que les aburre, a otros no, pero encontramos parte bien rica de por lo que ha pasado nuestra cultura, la humanidad, el espiritismo, etcétera. Entonces, conocer ese pasado es esencial porque nos va a ir guiando a ese futuro más informado y más consciente. Muchas gracias a todos ustedes, Esteban. Un placer. Gracias a ti. Les quiero agradecer a todo el mundo por estar aquí, de verdad, por suscribirse a nuestro canal. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo, denle el like, la campanita para que sean advertidos cuando sacamos otro episodio. Les deseo mucha paz y nos vemos en
el próximo episodio. Chao, chao.